En primer lugar, quiero saludar al señor Ministro de la Protección Social, al señor Ministro de Hacienda, a los senadores, a las senadoras y a toda la ciudadanía que está en este momento sintonizada con el canal Congreso y con el canal institucional. Mañana se ha de celebrar el Día de la Salud. Y justamente en el Día de la Salud, el país se va a encontrar con una de las mayores graves crisis institucionales en materia de salud, agravada con la emergencia social de lo que nos vamos a ocupar en el día de hoy. Y el agravamiento y la crisis estructural de la salud se debe a que los intereses económicos de las EPS se han colocado por encima del derecho de la salud de los colombianos. Es decir, que el gobierno nacional ha invertido el mandato constitucional de privilegiar el interés público, lo ha cambiado por el privilegio de los intereses particulares de los dueños de las EPS, y con eso el gobierno nacional ha violentado los artículos 1 y 209 de la Constitución Nacional. Voy a ocuparme, ya que la senadora Cecilia López trabajó muy bien el tema de los diferentes elementos del sistema de salud, voy a dedicarme al tema de la emergencia social. Voy a empezar diciendo con la Procuraduría General de la Nación que los 43 argumentos esgrimidos por el Gobierno Nacional en el decreto 4975, mediante el cual se decretó la emergencia social, podemos agruparlos en dos grandes grupos, esos 43 argumentos. Un grupo que habla de la crisis financiera del Sistema General de la Seguridad Social, y otro grupo que habla de la ausencia de regulación por parte de los organismos estatales. Yo quiero empezar sobre el problema financiero haciendo una afirmación bien categórica, que si el modelo de salud que hay hoy en Colombia no privilegiara los intereses de las EPS, no privilegiara las exorbitantes ganancias de las EPS, nosotros tendríamos suficientes recursos para tener un modelo de salud con universalidad, con equidad y muy seguramente con calidad en la prestación de los servicios. Voy a demostrar eso matemáticamente y les cuento, senadoras y senadores, que en este escenario es la 8ª vez que lo hago, sin escuchar una réplica seria del ministro de la Protección Social. Por tanto, reto al ministro de la Protección Social a que desmienta el análisis financiero que voy a hacer a continuación. Según el estudio de la Universidad Javeriana, señor ministro de la Protección Social, el gasto en salud en 2009 fue de 24 billones de pesos 206.000 y un pico, 24.206 billones de pesos. Ese fue el gasto en salud en 2009. Y voy a demostrar que con esa plata que nosotros gastamos, nosotros podríamos tener cobertura universal, podríamos tener equidad por arriba, no por abajo, sino equidad por arriba, y muy seguramente tendríamos calidad en la prestación del servicio de salud. Veamos lo siguiente. En ese cuadro está detallado que el régimen contributivo en el año 2009 gastó 12.860.000 millones de pesos. 12.860.000. Teniendo una población cubierta el contributivo de 17.290.000. Si tenemos en cuenta una UPC de 485.762, nosotros proyectamos que eso nos valdría, atender esa población del contributivo, nos valdría 8.398.000 billones de pesos.
Veamos el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, el gasto en 2009 fue de 6.649.000 millones. Para una población de 23.805.000. Si nosotros vamos a aplicar equidad y vamos en consecuencia a mejorar ese plan de salud del régimen subsidiado, donde hoy se muestra la inequidad, nosotros tendríamos, conforme a estimativos hechos por el propio Ministerio de la Protección Social, en el plan piloto de equidad Barranquilla, ministro, estoy tomando sus cifras, nosotros tendríamos que la UPC ya elevada para dar equidad a los subsidiados nos valdría 379.866 pesos. Y en consecuencia, cubrir esa población con equidad nos valdría 9.042.710. La población pobre no afiliada también tendríamos que subirla, darle el mismo tratamiento de la población subsidiada, llevándolo a que tuvieran el mismo plan de beneficios del régimen contributivo. Y la UPC también nos valdría los mismos 379.866 y cubrir esa población nos costaría 1 billón de pesos. Y los regímenes exceptados, suponiendo que vamos a mantener esos regímenes exceptados, nos valdrían los mismos 2.640.000 millones de pesos. En total, generando universalidad y generando equidad, nosotros gastaríamos en salud 21.091.208 y el pico está ahí. Eso no lo podemos ahorrar. Ojo, senadora Cecilia López. ¿Qué pasa? Si nos gastamos 24 billones y no necesitamos sino 21, nos sobrarían aún 3 billones de pesos. ¿Qué pasa entonces? Es la pregunta que nos debemos hacer ahora. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 24 y solamente necesitaríamos 21? ¿Qué está pasando? Nos sobrarían antes 3, pero hoy la plata no nos alcanza. El gobierno nos dice que no nos alcanza. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Pues la pregunta es muy sencilla. O la respuesta es sencilla, ministro. ¿Ya? La respuesta es que la ley 100 del año 93 generó un modelo de aseguramiento con una perversión que le ha permitido que los costos administrativos sean ilimitados para las EPS. Ilimitados. El gobierno ha aceptado limitar el costo administrativo de las EPS del régimen subsidiado al 8%, pero no ha querido aceptar limitar el costo administrativo de las EPS del régimen contributivo. ¿Por qué no las colocan en el mismo plan de igualdad? ¿Por qué? ¿Cuánto se están llevando al bolsillo privado los dueños de las EPS? Pues estudiosos están diciendo que se llevan el 30% del valor de las UPC, el 30%, que es una suma supremamente exagerada. Yo parto entonces de una primera conclusión, diciendo que si nosotros quitáramos el ánimo de lucro exorbitante y exagerado que hoy hay en el modelo de salud, nosotros podríamos tener recursos suficientes para brindar cobertura universal y equidad. Pero voy a hacer abstracción de ese tema, porque eso haría parte de un modelo que implicara derogar la ley 100 de 1993. Pero voy a quedarme en el modelo de la ley 100 por ahora.